soy Karen Poniachi, directora del Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago, para darles la bienvenida a este nuevo webinar que hacemos con nuestros socios de la Escuela de Periodismo de la UDP en el marco de la serie del futuro del periodismo. Así que ahora voy a cederle la pantalla a Andrea Insunza y para que ella presente el webinar y a los participantes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a tener una conversación sobre podcast y coronavirus, rescatando los sonidos de la pandemia, aunque luego he pensado que quizás también tiene que ver con rescatar sus silencios, ¿no? Los que van a participar en esta conversación son Daniel Alarcón, escritor, periodista, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, fundador y productor ejecutivo de Radio Ambulante, un podcast muy popular en Latinoamérica. Celebraron este sábado 8 años con una masiva fiesta por Zoom, donde había 600 personas cada cierto rato. También Daniel es director editorial de El Hilo, un nuevo podcast semanal sobre América Latina. Francisco Aravena es nuestro otro invitado, es Master of Science de la Escuela de Periodismo de Columbia, es editor y creador de Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Y va a moderar la conversación Nancy Castillo, creadora y editora de Relato Nacional, podcast que además el año pasado obtuvo el Premio Periodismo de Excelencia en esa categoría. Así es que, bueno, dejo a este como Dream Team que tenemos hoy día para conversar sobre podcast. Gracias a ustedes por estar acá. La idea es que puedan hacer preguntas a través del chat que está abajo en Zoom. Y al hacerlas, que se identifiquen, pongan su nombre si es que el nombre con el que han entrado a la sesión es distinto, y cuenten de qué país son. ¿Ok? Nancy, la pantalla es tuya. Gracias. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Bueno, como vamos a hablar de podcast, se nos ocurrió que sería interesante partir escuchando un poquitito de estos podcasts a modo de tráiler. No vamos a escuchar un capítulo completo, pero sí a modo de tráiler, porque la idea acá es motivar el audio y motivar con sonidos. Entonces Vivian va a conectar ahora el tráiler que nos trajo Daniel Alarcón de El Hilo. En esas redes sociales ya sabes lo que es un hilo. Hay tanto ruido, tanta información. Y en medio de todo eso, alguien se toma la molestia de explicar algo, de darte análisis, contexto, historia y más. Abren hilo. De eso se trata el nuevo podcast de Radio Ambulante Studios. El hilo es una invitación a entender mejor las noticias más importantes. Yo soy Eliezer Budasov. Y yo soy Silvia Viñas. Ha sido impresionante. Nunca había visto algo como esto, ¿no? Y no vine aquí a mostrar mi dolor, porque el dolor es mío, pero sí vine a mostrar mi indignación. Cada viernes por la mañana, en El Hilo hablaremos con los periodistas y los expertos más confiables de la región. La gente suele tener mucho más entusiasmo para destruir lo que no le gusta que para construir algo que no sabe bien qué cosa es. Y Bolsonaro, cuando empezó su gobierno, hizo la decisión de traer al gobierno las personas más radicales. Y también con los protagonistas. Si hubiera una legalización, hubiera un trabajo digno. La construcción de paz es un proceso que incluye a todos los colombianos. Este no es un tema de las FARC y un gobierno. Porque esto es una lucha de años. Tal vez nuestras madres no la vieron, pero nosotros sí la vamos a ver. No es la aplicación la que te va a ir a entregar. El que va cargando la mochila con todo lo que te pediste es una persona. Vamos a responder qué pasó y hacia dónde van las noticias. Noticias que afectan a nuestra región. Cuando nosotros decimos el último glaciar venezolano, nos sirva como un despertador. Y al mundo. Estemos en Wuhan, el epicentro del coronavirus. Entre más la controlemos, más larga será. Pero entre menos la controlemos, será más rápida, pero más devastadora. El hilo, no solo la noticia, la historia.
Acompáñanos todos los viernes desde el 27 de marzo. Suscríbete al Hilo en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Y visita nuestra página web elhilo.audio para suscribirte a nuestro boletín y encontrar otras maneras de conectarte con nosotros. Siempre un placer estar en este tan importante podcast, que ya es uno de los más importantes del continente, en tan poco tiempo. Bueno, eso fue el podcast El Hilo, que partió ahora el 27 de marzo recién. Y escuchemos inmediatamente el de Francisco Aravena, Crónica Estéreo, que ya lleva más de un año al aire. Francisco, ¿puedes poner tu audiograma, por favor? Un montaje con 2 cosas de los últimos capítulos, básicamente. Háblame ese primer día, cuando viniste después de la cuarentena. Mira, entré con mucho miedo. Porque acá pena. ¿Cómo así? Cualquier garzón que haya trabajado acá te podrá decir que de la noche nadie sube solo al tercer piso, los camarines, los baños y otras oficinas, pero nadie sube, todo el mundo nadie sube solo. Acá hay niños, qué pena. Entonces, lo primero mi primer problema para estar solo acá era que estaba todo oscuro y sabemos esto, que hay algo. Entonces, lo que se me ocurrió fue, ahora lo saqué, pero yo dejo un plato de galletas y dejo una Fanta que bebía de niño. Entonces, cuando entro, yo saludo y les pido que no me asusten, porque si me asustan, probablemente no voy a poder volver. Y si no vuelvo, no vamos a poder estar pensando en cómo volver rápidamente para que estemos todos acompañados. Yo creo que, en definitiva, lo que atrae a esta ciudad a tantos de nosotros es que somos capaces de ver la dificultad, pero no tenemos mucho tiempo para perder en el momento de la desolación. O sea, enseguida tenemos que pensar en qué vamos a hacer mañana. Enseguida hay que pensar cómo vamos a reconstruir. Es una ciudad que se reinventa inmediatamente a diario. Y yo creo que ese es el espíritu que también se ve ahora. Claro que los datos son terroríficos, las cifras de muertes son espeluznantes, la cantidad de personas que todavía están a la espera de que se realice su funeral o las familias puedan recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Todavía no se sabe cuándo va a ocurrir. Fueron los vecinos los primeros en dar la voz de alarma, debido al hedor que desprendían 3 camiones de mudanza sin refrigeración, aparcados en el exterior de una funeraria al sur de Brooklyn, Nueva York. Cuando llegó la policía, Bueno, parte de los últimos episodios que hemos hecho. Súper, gracias. Partamos ahora la conversación, ya que tuvieron la oportunidad de escuchar un poco de qué se trata estos 2 podcasts. 2 podcasts que están centrados en lo que es la actualidad, si lo tuviéramos que tomar como género. Y ahí la primera pregunta, que yo creo que es la que con uno parte siempre, incluso en la entrevista, es ¿cómo fue el origen de estos programas? De pensar en hacer un programa un programa tipo podcast, que además utiliza técnicas de crónica narrativa, pero hacerlo en el género periodístico de la noticia, y claro, centrados en la actualidad, lo que ahí tiene ciertos grados de complejidad cuando uno está hablando en un podcast de narrativa, donde hay que utilizar recursos como sonidos, música y otros, y en general el género de la actualidad requiere más urgencia en el trabajo. Entonces, Daniel, si pudieras partir contando cómo fue el origen, el proceso. Entiendo que ustedes estuvieron desarrollando la idea y cuando estaban a punto de lanzar, o muy cerca de lanzar, cayó COVID por el mundo, COVID-19, nos atacó a todos, y esto... Bueno, sí, gracias, Nancy. El hilo nace de conversaciones largas con la audiencia, entre el equipo, con la productora ejecutiva Silvia Viñas, con Eliezer Budasov,
obviamente con Carolina y yo, de que necesitamos otro podcast de Radio Ambulante que no sea puramente narrativo, sino que se dirija a las noticias, tratar de entender la coyuntura de la región. Era originalmente un proyecto que se iba a hacer con el New York Times en español. Hicimos un piloto, trabajamos la propuesta y el piloto por un año. Y cuando el New York Times en español cerró puertas, ya no tenía mucho sentido seguir el proyecto con ellos. Entonces teníamos que tomar una decisión: o seguimos para adelante o dejamos el proyecto a medio andar. Y optamos por darle, a ver qué, de manera independiente, ¿no? Que siempre es arriesgado, y bueno, más aún creo que arriesgado ahora, ¿no? Obviamente no preveíamos lo que venía. Realmente se ha vuelto el podcast de COVID y sus impactos, tratando siempre de encontrarle un nuevo ángulo para no repetir las noticias que ya nuestros oyentes conocen, ¿no? Pero la propuesta ha sido justamente lo que tú mencionas, de tratar de incorporar las lecciones que hemos aprendido siendo Radio Ambulante por 8 años, las lecciones narrativas, de estructura de narrativa, de reportaje, de producción, pero hacer un episodio en una semana, ¿no? Los episodios de Radio Ambulante nos tardamos, pues puede ser 4 meses o 8 o un año, ¿no? O más. Yo hice un episodio de Chile que me tardó año y medio, casi 2 años. Pero claro, en el hilo, el viernes nuestra reunión para planear la siguiente semana y terminamos el jueves por la noche. Y así cada semana. Y me está gustando, es un proceso muy interesante y hemos aprendido mucho y seguramente va a seguir mejorando el producto. Uh-huh. Francisco, y en tu caso, Crónica Estéreo ya va en el 2.º año, ¿cierto? Uh-huh. Tú antes habías realizado otros podcasts y que eran de actualidad, pero eran de otras temáticas que no requerían de urgencia en actualidad, Sí. digamos. Por Sí. ejemplo, estás haciendo algo con ciencia y por lo tanto si uno puede programar una pauta, programar un trabajo, es como más en frío, por decirlo de alguna manera. Uno, ¿por qué decidiste hacer este podcast tan centrado en la actualidad? ¿Y cómo fue el proceso de echarlo a andar y efectivamente poder aplicar ahí técnica de crónica narrativa? O sea, a ver, de alguna manera era como la manera de meter el podcast en un medio como parte de su oferta informativa principal, digamos. O sea, tú sabes bien, Nancy, que en el fondo los que llevamos harto tiempo como evangelizando con el podcast, la frustración general es como no poder como explicar todo el potencial que tiene, ¿no? Y que de alguna manera para los medios ha costado mucho que se convenzan de que tiene una viabilidad, que tiene no solamente una viabilidad en términos económicos, sino que tiene un sentido respecto de cuál es la oferta informativa de los medios. Y de alguna manera uno siempre está buscando por dónde meterse en eso, ¿no? Y afortunadamente llegó el hitazo, el éxito del Daily en el New York Times, que destapó muchísimos podcasts diarios en todo el mundo, digamos. O sea, el Guardian, que había hecho una experiencia antes, creo que el 2006, y lo había cerrado al cabo de 2 años porque no crecían, volvió a hacerlo. El Washington Post empezó a hacer el suyo, en fin, en diferentes partes del mundo se empezó a hacer, y entonces ahí yo vi que en el fondo esa era la manera ahí tenía como de alguna manera el aval del New York Times. O sea, si todo el mundo le trata de copiar todo al New York Times, y digo, bueno, ¿por qué no tratamos de, comillas, copiarle a esto, no? Con una infra bastante y una capacidad de talento probablemente bastante más acotada, pero de alguna manera servía como para aprovechar el impulso. Y eso fue fue como el pitch de venta del Crónica Estéreo. Y yo afortunadamente, yo había trabajado en la misma compañía hace unos años, pero en ese momento, hace 2 años, estaba en otra radio, donde ya había armado un equipo como que me parecía que era, o sea, somos pocos, somos 3 personas, en el Crónica ahora somos como 3 y media, porque uno de los productores es como part-time, pero
pero sabía que, por ejemplo, el ingeniero, el mezclador, que es Michel Poblete, que es un tipo talentosísimo y es un tipo que además es muy creativo y es muy metido como en lo editorial, no es solamente técnico, sino que se involucra con la historia, sabía que él era la persona adecuada para hacer un producto así, y lo mismo con la Melissa, que es la periodista, la productora. Y luego se sumó Rodrigo Álvarez, y pudimos hacer un equipo como que yo pude como meter como tal, que no fuera como, que no significara un súper gran gasto para la empresa, pero que nos dieran la oportunidad de probar. Y ha sido súper satisfactorio en ese sentido, porque nos logramos como meter, era súper desafiante hacer algo todos los días, pero sabíamos que teníamos que hacerlo todos los días si queríamos que de alguna manera se transformara o se metiera en la costumbre de por lo menos un grupo de personas, ¿no? Que tratara que se involucrara como en la dieta informativa de las personas, y de esa manera hacernos más visibles y más necesarios. Y afortunadamente hemos podido hacerlo a costa de mucho trasnoche, y cuando uno hace un capítulo diario, probablemente 4 de 5 veces a la semana, en el mejor de los casos, uno está frustradísimo y amargado todo el día porque el capítulo no salió como uno quería que saliera, pero de repente hay uno, que idealmente uno a la semana, que uno lo tiene contento, digamos, y que de alguna manera sientes que pudiste demostrar, y como que todo el rato, como nuestra segunda agenda. La primera agenda es como la informativa, es como lograr como satisfacer esa necesidad, ¿no? Que es como la que va en línea con el diario, con la compañía, pero por otro lado, nosotros tenemos como la agenda oculta, entre comillas, que es todavía evangelizar en el podcast, todavía como ampliar, como sumar más gente a esto, y por lo tanto mostrar cuál es la capacidad narrativa que tiene, el potencial incluso de meter ciertos artefactos y elementos narrativos dentro de un contexto de noticia, y de noticia caliente, de noticia urgente, de primera plana. Entonces, es muy interesante la posibilidad de probar justamente. Es frustrante hacerlo todos los días, pero también es interesante porque al día siguiente te puedes reivindicar de lo que no te gustó tanto el día anterior. Así que eso ha trazado nuestro camino, la verdad. En verano, por ejemplo, probamos algo distinto porque paramos. Yo necesitaba que paráramos porque siempre tengo el temor de que mi gente se queme. Y entonces paramos y empezamos a hacer uno a la semana. Entonces hicimos como cosas un poquito más producidas, y también como que pudimos demostrar que podíamos dar en ese formato. Y ahora retomamos, y bueno, nos cayó encima, como tú dices, el COVID-19, y ahora el desafío es hacer prácticamente, o sea, muchas cosas remotas, digamos, pero en fin. Bien, a eso vamos a entrar en un minuto, que es en un momento más, que es el título de esta charla en la que estamos, ¿no? Quería aprovechar, Daniel, tú mencionaste ahí respecto, claro, hablando también de lo que significa cubrir actualidad, mencionaste que uno de los desafíos era no repetir noticias y como estás cubriendo actualidad, y además con COVID, no repetir noticias para seguir siendo atractivo. Pancho también mencionó un poco respecto al equipo con que trabajaba, tú también. Pero me gustaría, Daniel, si puedes partir tú contándonos un poco más cómo es la rutina de trabajo que tienen. Dijiste que partía una pauta el viernes para el viernes siguiente ya emitir un nuevo capítulo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Reuniones de pauta? ¿Cómo? Ustedes siempre tienen la costumbre de trabajar a distancia, tu equipo siempre ha estado repartido en distintos lugares del mundo, así que creo que eso Sí. es una experiencia que tenían. Pero... Claro, hoy tenemos Eliezer y Álvaro que están en México, Carolina y yo estamos en Nueva York, Andrea está en New Jersey, Inés, que es nuestra nueva productora pasante en New Jersey, tenemos Silvia, que es la productora ejecutiva, que está en Londres, y Elías, que hace la mezcla, que está en Berlín, o Suiza, creo que se mudó. O sea, eso es para Rambula de algo bastante normal, ya nos acostumbramos a eso. Y tenemos, si para algo estábamos preparados, era trabajar de manera remota y trabajar desde la casa, porque eso ya lo teníamos en el ADN de Rambulante. Uh-huh. En cuanto a los procesos, pues sí, los jueves siempre ya tenemos como una lista de cosas, de historias que estamos siguiendo, ¿no? Puede ser, o sea, el COVID en la Amazonía, por ejemplo, o los impactos
políticos con, no sé, Bolsonaro, o comparar dos países con diferentes reacciones y políticas ante el virus, la migración venezolana, el caso peruano. O sea, siempre hay cosas que estamos mirando, y el viernes comenzamos y ya nos centramos en una o dos ideas. El productor Álvaro y Silvia y Eliezer hacen unas llamadas, pensamos quiénes serían las mejores voces para contar la historia, cuál sería el ángulo. O sea, afinamos todo eso el viernes. Y pensando en rellenar, como tenemos una estructura que es esencialmente Silvia hace un segmento y Eliezer hace el otro, entonces es cuál va a ser el segmento A y cuál va a ser el segmento B y cuál va a ser el enfoque, ¿no? Eso lo decidimos entre viernes y sábado. Tratamos de hacer por lo menos una entrevista el fin de semana y una el lunes, y el martes tenemos la primera edición. O sea, Silvia y Álvaro cortan todos los audios y arman un guión en un día y medio. Entonces el martes, yo acabo de terminar la edición que hicimos al mediodía acá ahora en Nueva York. Hicimos unos cambios, estamos bastante bien para el episodio del viernes. Esta noche graban sus audios, Silvia y Eliezer, para tener una mezcla montada mañana, que escuchamos, y generalmente en ese momento yo lo escucho otra vez, y con Silvia hacemos unos ajustes. La primera mezcla es sin música, sin nada, sin nada de EQ, o sea, como en bruto. Ahí se notan cosas estructurales que quizás hay que mover esto, regrabar lo otro. Y ya para el final del día, miércoles o comienzo del jueves, ya llega la mezcla casi final, ajustamos música, y hay la ventaja de que Silvia está en Londres y Elías está también en Europa. Nos permite tener el viernes por la mañana 3 o 4 horas de trabajo para afinar todo. Entonces, nosotros terminamos acá en las Américas, terminamos el jueves por la noche, Silvia graba y hace los últimos ajustes con Elías el viernes por la mañana en Londres, hora de Europa, y logramos sacar el episodio a las 6 de la mañana, hora de Nueva York. Entonces, y ya esa tarde tenemos otra reunión para hacerlo otra vez. O sea, los tienen trabajando todo el fin de semana. Sí. Es bastante intenso. Sí, te iba a decir que una de las cosas que me ha gustado, sobre todo, es que en Radio Ambulante soy o sea, la voz de Radio Ambulante, y en esto soy totalmente de producción, detrás de cámara, ¿no? Y eso me gusta mucho. O sea, como que el agotamiento, tener que grabarse cada semana, entrar al closet y grabarse. Ahora no tengo que hacer eso, y solo me siento en las reuniones de planificación, en la mesa editorial. O sea, entro al guión, cambio esto, cambio lo otro, pero es un trabajo muy diferente y me gusta mucho. Me gusta mucho ser parte del equipo, y que otras personas tengan el trabajo duro de ser la voz del show, ¿no? Francisco, y en tu caso, ¿cuánta en la organización del trabajo? Y ahí ya entrando, pensando en la dinámica que estamos, ¿no? En COVID, ¿cómo lo haces tú para organizar? Y como tú también eres, a diferencia del Hilo, bueno, el Hilo es parte de Radio Ambulante, ¿no? Pero tú estás en un medio donde hay toda una estructura informativa, y ahí cómo te vas apoyando o creas sinergias también con el mismo medio para cubrir, y dado que además lo tuyo es diario, digamos, ahí corre el reloj más rápido. Sí, bueno, parte del trabajo ha sido también un poco de, como decía antes, de evangelización tanto externa como interna, en el fondo, y durante el año pasado básicamente estuvimos como dando a conocer el podcast entre los propios periodistas del diario, y ahí empezamos también a ver con qué periodistas podíamos trabajar más que otros en términos de que les gustara hablar, que fueran buenos para eso, que les interesara como participar del podcast. Y de alguna manera hicimos como una especie de staff ampliado informal, digamos, que es como a quienes podemos molestar todos los días. Esa es nuestra... ahora este segundo año lo que hemos estado haciendo es tratar de no depender tan 100% o tan 90% como era el año pasado de los periodistas del diario, y hay muchas cosas que reporteamos nosotros,
directamente con fuentes, digamos. El año pasado era más como hablar con los periodistas o con los editores del diario para que nos explicaran cosas, y de vez en cuando, en ciertos temas, me metía yo ya como hablar directamente con la fuente. Como te digo, en este año hemos tratado de hacer un poco más en ese sentido, reporteo propio, pero aún así dependemos mucho y nos apoyamos mucho en todo el staff del diario. Entonces yo participo de la pauta de las mañanas del diario, porque me interesa ver qué temas se están cubriendo, qué temas vienen, cómo se están tomando posiciones para llevar ciertos temas. También me sirve para adelantar que van a llegar el fin de semana, de manera de planear también la semana siguiente. Y voy tratando de alternar cosas que son de un día para otro, y cosas que requieren un poco más de producción, y que son entrevistas que agendamos para la semana. O sea, no sé, por ejemplo, ya tengo claro qué quiero para el próximo lunes. Es una entrevista que voy a hacer el viernes, ya la tengo contactada. O el miércoles voy a hacer 2 entrevistas, uno para el capítulo del viernes y uno para el capítulo del otro martes, idealmente. Que yo sé que es un capítulo, un tema que me puede esperar si es que surge algo más urgente, y lo puedo tirar de martes a miércoles. En fin, como que siempre estoy como un poco calendarizando temas, ubicando los temas según vayan saliendo, pero al mismo tiempo dejando abierta la posibilidad de reaccionar rápido con algo que nos parezca más urgente, digamos. Hay veces que uno dice, es absurdo que yo salga hablando de esto cuando el tema claramente es este otro, digamos. O sea, también hay como una responsabilidad de igual ser el diario, digamos, ser la tercera. Entonces, tratamos de combinar ambas cosas, ¿no? De no tomarnos tantas licencias, aunque de repente nos escapamos un poco con los tarros. Pero sí, nos apoyamos mucho en eso, en el recurso de los periodistas sobre todo aquellos que tienen que uno sabe que tienen mejor oído, en cierto sentido, que suelen ser los que escriben mejor, ¿no? Que sé que están como que cuando están reporteando están prestando atención a otros detalles. Entonces sí, yo sé que les puedo preguntar cosas en nuestra entrevista, en nuestra conversación, que no pusieron en el texto, pero que sé que se fijaron, y que me sirve también como para describir escenas, o incluso para como notas de producción, para buscar audios que nos apoyen de alguna manera con esa narración. Y a veces, muy pocas veces nos resulta, pero a veces sabemos que un periodista va a ir a algo interesante y le pasamos una grabadora mejor, ¿no? y le damos como más instrucciones, o simplemente sé que está allá y lo llamamos y le decimos, por favor graba todo. Y de esa manera como que nos tratamos de que el material bruto también sea un poquito más enriquecido. Pero como te digo, yo creo que todavía estamos en una experiencia como de aprendizaje colectivo, pero que yo creo que a medida que cada vez que lo hacemos más, se van acostumbrando también los periodistas del diario a qué cosas pueden sonar en el podcast o cómo puede sonar el podcast, y ya empiezan como a tirarte ideas y empiezan como a ofrecerte cosas, y eso es súper valioso. Uh-huh. Oye, quería aprovechar de decirles que, a todos los que están asistiendo a esta charla, muchas gracias, pero también estaban Lorena Huerta dice que le gustó mucho el de Gabriela Wiener, Junto en la Distancia. Eso va para Daniel. Y Gabriel... Ambulante. Sí. Es un episodio de Ambulante, no del hilo, sí. No del hilo, sí. Y Gabriel Lloper, qué gran oportunidad, muchas gracias, saludos desde Sao Paulo. Vamos a ir haciendo en un momento las preguntas para que puedan responder ambos, que están ustedes poniendo, recuerden ir agregando las preguntas en el chat del grupo, ¿ya? Para poder ir transmitiéndolas. Ahora, el COVID en sí, el que cayéramos en medio de esta pandemia, ¿en qué ha dificultado el trabajo de ustedes o qué tuvieron que adaptar en el trabajo de ustedes? Hemos ido, la respuesta yo sé que han ido combinando un poco eso, pero me gustaría entrar de fondo ahí. Decíamos en un minuto, Daniel, que en el caso de ustedes tenían esta experiencia de que su equipo en general está en distintas partes del mundo, y también tenían la experiencia a raíz de Radio Ambulante de hacer entrevistas a distancia, pero también tenían la experiencia de pedirle a un periodista en un país que hiciera esa investigación. Por lo tanto, el periodista que estaba en X país, en Brasil, él mismo hacía y iba a terreno en el fondo. Ahora esa alternativa está cerrada. Entonces, ¿qué han tenido que adaptar ahí? Bueno,
o sea, ha simplificado algunas cosas, ¿no? O sea, sabemos que no queremos arriesgar cierto tipo de periodismo porque lo importante es el bienestar y la salud de nuestro equipo. Entonces, ciertas cosas simplemente no las vamos a hacer ahora por riesgo de contagio y eso, pues, es muy simple tomar esa decisión. También simplifica, digamos, sabemos cuál es el tema principal del show por el momento. Y el reto, digamos, intelectual periodístico del hilo viene a ser encontrar el ángulo interesante que va a ser novedoso para nuestra audiencia. Y eso digamos, nos gusta, ¿no? Nos gusta no tener... Hicimos una historia, por ejemplo, de Guayaquil. Al comienzo, creo que fue el tercer episodio, y fue súper potente porque Guayaquil en ese momento estaba al punto bueno, ya estaba colapsando el sistema de salud, los hospitales, etc. Entonces no podemos hacer, por un rato, no podemos hacer otra historia como la de Guayaquil. Fue una historia muy urgente y muy importante de contar esa historia, pero casi como reportando desde el futuro para el resto de la región, porque ya hay otras ciudades que desafortunadamente han caído en eso. Pero no podemos reportar de la misma manera. No podemos contar la misma historia cada semana, porque eso es caer en fórmulas, eso es aburrido, eso es repetitivo, ¿no? Entonces, siempre buscando otro ángulo. Estamos acostumbrados a reportar a la distancia porque por las redes encontramos fuentes, muchísimas fuentes por redes, muchísimos contactos. Nos apoyamos mucho en los periodistas de Radio Ambulante, que han sido muy dispuestos a colaborar con este proyecto, con este nuevo proyecto. O sea, gente de Radio Ambulante se entra para apoyar a buscar fuentes, a verificar datos, a hacer investigación, y eso creo que, y también digamos, a nutrir de manera narrativa también el proyecto. Entonces, a veces entran en ediciones, etcétera, y eso nos gusta mucho. Digamos, los retos son, como tú mencionas, Nancy. O sea, yo aquí estoy en Nueva York, el epicentro del COVID en Estados Unidos, y en otras circunstancias yo estaría reportando en la calle, ¿no? No puedo, tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo muchas responsabilidades. Creo que como papá mi principal responsabilidad es no enfermarme, ¿no? Para poder estar con la familia. Entonces, uno no puede asumir esos riesgos y tiene que quedarse, entonces todo se hace por teléfono, ¿no? Por Zoom, por Skype, por WhatsApp. Pero tampoco es algo que no hemos hecho antes, ¿no? Entonces siento que estamos apoyándonos en la experiencia y los 8 años de Radio Ambulante. Y bueno, tenemos una gran red de colaboradores en todo el continente que nos están apoyando también. Ok. Pancho, o Francisco, en tu caso, ¿cuáles serían las adaptaciones que has tenido que realizar? Tú sí salías mucho más, o se hacía mucho más en base al tema calle, porque eran temas locales en su mayoría. Sí. Pero bueno, partamos por el escenario en que estás, ¿no? Porque cuando estábamos en privado dijiste que ese era, yo te pregunté si estabas en un estudio y dijiste que sí, pero en el departamento de tu casa. Es que yo creo que yo era el mejor preparado de, por lo menos el país, para el teletrabajo radial, porque me gusta como el hardware también. Entonces tengo micrófonos para toda clase de cosas, no sé, sabía qué comprar, como que me encerré en la casa y compré como al tiro el soundproof de las murallas, sabía dónde ponerlo, en fin. Y el resto me puse al tanto muy rápido, entonces básicamente estoy feliz con mi juguetería. Entonces eso no ha sido un problema, pero... Nunca más te vamos a ver en la calle, parece. No, nunca más me van a ver en el diario, probablemente. No, pero claro, lo que dice Daniel, claro, es una tensión constante, porque yo también lo que quiero es como agarrar, también tengo muchas grabadoras para salir, para toda clase de... Entonces trato de salir como a ambientes más seguros, porque también estoy pensando en que si salgo a exponerme, por lo menos tengo que quedarme, qué sé yo, una quincena sin tener contacto con mis hijos, y eso no me parece muy buena esa idea. Entonces...
Entonces trato de tomar como riesgos controlados en ese sentido, pero igual me he escapado un poco. Nosotros como, en general estamos como grabando sonidos como un poco obsesivamente siempre. Entonces, por ejemplo, tenía como un montón de audios como binaurales de paseos, de caminatas en el centro de Santiago. O de las marchas en octubre, o de las marchas feministas en marzo. Eso tenemos como mucho material que siempre sabemos que lo tenemos, digamos. Entonces, porque siempre estamos como pensando en cómo en que si no lo estamos ocupando para un capítulo en particular, en algún momento nos va a servir, ¿no? Estamos como coleccionando mucho sonido. Entonces hemos echado mano también a eso, como a la calle envasada, en cierto sentido. Pero, por ejemplo, el viernes pasado, antes de que entrara en efecto la cuarentena aquí total en Santiago, yo me escapé, me fui al centro porque quería como ese audio en contraste con el audio que había grabado antes, como con el centro más agitado, ¿no? Cosas así, digamos, que son en ese sentido riesgos controlados. Tengo otra par de ideas, de historias que me encantaría hacer, pero me debato siempre que si puedo tomar ese riesgo o no. Y en ese sentido uno empieza a depender muchísimo más de quiénes sean tus entrevistados, de la elocuencia de tus entrevistados. En el fondo, no solamente de que la información que te dé sea valiosa y, valga la redundancia, informativa, sino que también sea gente como elocuente, gente que pueda que sea sensible. Y ahí también uno apuesta y pierde, y apuesta y gana, digamos. Pero en ese sentido el reporteo de casos internacionales para nosotros nos había enseñado mucho, porque sabía un poco cómo tratar de que justamente de reconstruir sin estar en el lugar, digamos. Entonces yo sabía que si yo en Nueva York, donde conozco más gente, si llamaba a José Manuel Simián o a Juanma Benítez, que es lo que ustedes escucharon al final del montaje que pusimos, sabía que iba a ser como de calidad, porque es como casi que si estuvieran trabajando para mí, porque es gente muy buena, casi como si le estuviera pagando. Y sabía que con eso tenía mucho garantizado. Y también teníamos mucho audio de calles en Nueva York, por cierto, teníamos mucho. Entonces, hay ciertas cosas con las que uno se va más a la segura y ciertas cosas con las que tiene que apostar. Y a veces, no sé, por ejemplo, yo el miércoles en la mañana tengo una entrevista con alguien que no conozco, pero un señor cuyo oficio me importa mucho. Entonces, si me sale mal, si no es tan bueno, probablemente busque a otro de ese mismo oficio, digamos, pero sé que voy a aprender qué preguntar, por lo menos. Si la primera entrevista no sale bien, sé que voy a aprender. Entonces, por eso no estoy haciendo ese tema para el día siguiente, sino que lo estoy planeando para la semana siguiente. Entonces, voy como pensando en el corto y en el mediano plazo todo el tiempo. Y por eso también para mí es muy importante asegurarme y ya tener como un poco catalogado quiénes son los periodistas de La Tercera, por ejemplo, con los que voy a hablar. Entonces, digo, ¿quién hizo ese reportaje? ¿Quién está haciendo ese reportaje? Me dicen, este tipo, digo, fantástico, estamos. Si me dicen, una persona que no conozco, después de llevar, qué sé yo, más de un año haciendo esto todos los días, digo, empiezo a preguntar, ¿qué tal es? ¿Cómo habla? Para no molestarlo tampoco por las puras, digamos. Y me dice, no, sí, bien, probamos. A veces sale bien, a veces sale mal. También la gente tiene su curva de aprendizaje, entonces uno también como que ve potencial, porque está pensando, a lo mejor este capítulo no quedó tan bien, pero tiene un potencial para otros temas, y se mete, y los temas que reportean me interesan, y su ojo y su sensibilidad me interesan. Entonces también se trata como de un poco formar equipo más informalmente en ese sentido, ¿no? Sin que sean mi responsabilidad, me aprovecho un poco de eso, ¿no? Quería, Nancy, perdón, decirle algo a lo que dijo Francisco, que nosotros nos apoyamos mucho también, como dice Francisco, en gente que conocemos, gente con la que hemos trabajado antes, ¿no? Y quería mencionar la experiencia del episodio que sale el viernes, que es sobre el éxodo en reversa de los venezolanos, o sea, venezolanos que están volviendo a Venezuela a raíz del COVID. Y esto responde a varias preguntas en el chat, o sea, quería mencionar el caso brevemente, porque no siempre vamos a contar la historia de una ciudad que está colapsando por la pandemia, sino historias efectos de impactos de COVID en la región. Entonces, un proceso político en Chile, por ejemplo, que se interrumpió drásticamente por el COVID. O sea, nada pudo vaciar la Plaza Italia menos el COVID, ¿no? Por ejemplo, en este caso, todos hemos escuchado sobre la gran migración de venezolanos por la región,
y ahora, digamos, el efecto boomerang que está, que a raíz del COVID es que están volviendo. Y para esto, una periodista que conocemos muy bien, Marina Zúñiga, con la que hemos trabajado varias veces en Radio Ambulante, sabemos su calidad, ella tiene los contactos y ella ha estado reportando esta historia. ¿Pero cómo lo está reportando? Pues por WhatsApp, ¿no? Entonces ella ha estado en contacto con muchos venezolanos que están de vuelta, y las herramientas que todos tenemos como en el bolsillo ahora, permite audio de buena calidad, permite estar, entre comillas, en escena, pueden hasta grabar sonidos de ambiente, y tenemos una historia muy íntima, muy bien lograda, con mucho detalle, de la historia de un grupo de venezolanos volviendo desde Ecuador a pie, ¿no? Y todo el drama que eso implica, ¿no? Entonces, es una historia que, claro, nos gustaría reportar in situ, pero no se puede. Sin embargo, con las herramientas tecnológicas que hay, más la experiencia de la periodista, logramos algo que creo que tiene mucha textura narrativa y auditiva. Sí. Aprovecho de agradecer a, bueno, Francis Peña hizo una consulta, periodista desde Venezuela, Daniel ya le respondió por el chat, Benjamín Irarrázaval pregunta cómo hacen para que temas más densos sean más atractivos para el que escuche el podcast, y tal vez es unirlo, pues, de esta pregunta de Benjamín Irarrázaval, del equipo Mundo Bizarro Video Podcast, con otra pregunta que había respecto a las audiencias. Lo encuentro enseguida. ¿De qué manera logran mantener interesadas a las audiencias? ¿Ha existido diferencia en la recepción o no? Tomando en cuenta el coronavirus, ¿no? Esta pregunta la hace Ariel Cornejo, estudiante de periodismo de Santiago. Entonces, no sé cuál de los dos quiere partir. Sí, yo puedo responder brevemente. O sea, cada vez que sacamos una historia dura o triste o desgarradora, siempre hay alguien que nos escribe y nos dice qué terrible esta historia, dejen de publicar historias tan tristes. Y luego siempre tenemos una reunión editorial donde nos cuestionamos por qué tantas historias en el periodismo son tan tristes, y luego miramos los números de oyentes, y siempre esas historias son las que más se comparten, las que más se escuchan, las que más se comentan. Entonces hay una tensión ahí muy grande. Tampoco es que yo quiero deprimir a mi audiencia, pero a veces informar y deprimir son bastante similares, ¿no? Sobre todo en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Y luego vemos los números y la gente realmente sí se quiere informar y deprimir. O sea, la gente sí quiere esa noticia dura porque queremos estar enterados de lo que está sucediendo. Entonces no es un tire y aflojo con la audiencia constantemente, de tratar de contar historias que tienen un impacto, que son motivantes, que uno quiere escucharlas hasta el final, tienen ese motor narrativo que queremos en Radio Ambulante, pero sí, a veces son historias demasiado duras. Francisco, ¿quieres? Sí, bueno, a veces claro, nosotros de repente no tenemos tanto tiempo para digerir o buscar como el ángulo distinto a una historia, y simplemente, si es muy urgente, vamos con el periodista que lo hizo y tratamos de hacer las preguntas que de alguna manera le den contexto a la noticia, ¿no? Como que lo que pensamos es que si alguien no ha estado leyendo el diario, pero lee los titulares, o ni siquiera lee los titulares, pero va a leer los titulares, esos titulares caigan ya en algo que le hace sentido, que es como que sepa un poco cómo empezó el caso, cómo empezó, de qué se trata la historia, y qué es lo importante de mirar, en el fondo. Y esas son como las preguntas básicas, que me interesa, que sí o sí tienen que estar resueltas en cualquier conversación, en cualquier capítulo, sea como sea, que lo trabajemos. Pero tratamos a veces, o sea, cuando tenemos el lujo del tiempo y la pauta, es de buscar justamente un ángulo que tenga, digamos, que le agregue un poco de humanidad. Y humanidad no tiene que ver con picar cebolla, sino que tiene que ver con ilustrar que son personas las que están haciendo la noticia o sufriendo la noticia o que están en medio de esto, ¿no? Tratamos un poco porque sabemos, o yo lo tengo muy claro, que el sonido en particular, el audio, el podcast es un medio muy emotivo,
hay cosas emotivas en esa comunicación que se pierden en la prensa escrita, que las cuñas no se leen como se escuchan los audios, ¿no? Entonces trato un poco de sacar un poco de eso a la luz, incluso de personajes que puedan ser como que puedan salir todos los días en las noticias, con mayor o menor éxito, obviamente, siempre como una apuesta, pero es lo que tratamos, es como darle un poco más de humanidad a las cosas. Entonces, no sé, por ejemplo, el capítulo del lunes, que era sobre la crisis del comercio en Chile, que es un titular que está todos los días, por supuesto, que la gente que está perdiendo trabajo, los comercios que se están cerrando, etcétera, y hablé con un tipo que sale todos los días en las noticias, que es el presidente de la Confederación Nacional de Comercio. Me interesaba preguntarle como qué le pasa a él, que llega a hacerse cargo de este gremio y le pasan 2 golpes seguidos, que es como el estallido social y el COVID, ¿no? O sea, son como probablemente el periodo más acontecido y más desastroso, no por su culpa, digamos, pero más desastroso de su gremio. Y también le interesaba y le pregunté por qué me hablara de los comerciantes, que son los comerciantes con los que uno empatiza más, ¿no? Que son como el señor del negocio, ¿ah? Porque siempre se piensa como en comercio como el gran retail, pero también tiene como estos otros actores que son súper relevantes y que uno conoce historias de gente que si yo sido comerciante por generaciones o que está tratando de sacar adelante el negocio de la familia, etcétera. Entonces, tratar de meterle eso no con un afán de hacer llorar a nadie, sino que con darle un poquito más de humanidad y recordarnos y recordar a los auditores que en el fondo, con todo esto que estamos hablando en toda la información, en todos los titulares, siempre hay personas metidas en esto. Y creo que como medio, desde el audio, desde la radio, desde el podcast, es como parte del aporte que podemos hacer, y cuando hablamos de demostrar cuál es el potencial del medio, creo que ahí hay una clave importante. Otra pregunta, Mitzi Pineda, periodista y productora de Esto No es Radio desde Guadalajara, México. Para Daniel, dice, entonces, con eso de no contar la misma historia y buscar nuevos ángulos, ¿te refieres al fondo o a la forma? Es decir, ¿a la naturaleza coyuntural de los temas o la forma en que se cuentan? Estás en mute, Daniel. Perdón. Error de principiante en Zoom. Yo creo que me refiero a ambas cosas, ¿no? Uno, no repetir literalmente la misma historia, o sea, desafortunadamente, ya mencioné Guayaquil. La historia de Guayaquil se podría trasladar a Iquitos, a Leticia, a Belén, a cuántas más ciudades latinoamericanas hoy en día. Pero tratamos de no repetir esa historia. Y bueno, como somos un podcast que pues estamos recién comenzamos ahorita en marzo, también estamos definiendo nuestra identidad sonora, ¿no? Entonces, mencioné antes que la estructura básica es Silvia habla con alguien, segmento A, Eliezer habla con alguien, segmento B. Pero el episodio que viene ahora, por ejemplo, es... hicieron la entrevista juntos, ¿no? Entonces, eso también es un pequeño cambio que quizás solo para alguien dentro del gremio, o sea, que ni siquiera se note, pero para nosotros es como, bueno, experimentando, o experimentando con el intro, a ver si comenzamos con archivo antes de presentar el programa, si el episodio que hicimos sobre cómo incorporar las voces, por ejemplo, si hacemos las entrevistas directamente con los protagonistas, o si hablamos con periodistas que nos dan la visión macro y luego ellos presentan las voces. Digamos, esos son detalles de estilo que son importantes para un programa como el nuestro que está recién lanzando y creando su identidad, ¿no? Y bueno, estamos experimentando. Yo creo que el show, yo estoy súper orgulloso del show, súper orgulloso de este equipo. Estamos todos muy motivados para sacar un excelente producto, pero te aseguro que el show va a ser mejor en 6 meses de lo que es ahora. Hay varias preguntas que tienen que ver con la producción misma. Una, ¿cómo manejan el tema de los derechos de autor por la música que se utiliza en el fondo?
Luego, otro participante pregunta, bueno, ese era Galo Castro desde Guayaquil. Francis Peña. O sea, nuestra música es original. Eso es fácil de solucionar. Qué envidia. Es que... Perdón, me salió. Buenísimo, o sea, ustedes hacen todo el diseño sonoro y producen música. Para el hilo, tenemos para Radioambulante Ambulante hay una mezcla entre música original y hay licencias que uno puede comprar, ¿no? Y estamos suscritos a esas licencias para poder musicalizar. Perfecto. Pancho, ¿tú? Tricky question. Nosotros compramos nuestro tema central, digamos. La cortina la cortina, etcétera, que nos gusta mucho. Y que era muy importante que encontráramos una buena. Pero la verdad es que la música que ocupamos en los capítulos la ocupamos nomás. Estamos siempre al filo para hacerte frente. Es algo que, en todo caso, que teníamos que, o sea, que estamos mirando. De hecho, estamos también, yo he estado ahora navegando en los bancos de canciones con derechos, de música, incluso de loops y cosas, como viendo mucho tutorial de cómo armar también música. No te voy a decir componer porque eso es demasiado, pero para mí, pero sí, es algo que todavía está como un poco en el gris para ahora, nosotros, para nuestro medio. Hay música que se ofrece libre de derecho y que incluso está hecha especialmente para podcast. Sí. Nosotros acá, una licencia, pero en Relato Nacional utilizamos mucho música de Kay MacLeod, que es un músico y que hace música especializada para podcast, entonces que hace que rápidamente, en menos de un minuto, cambie de mood o de tono la música, y eso permite poder utilizarla en podcast. Ayuda mucho buscar esas bibliotecas de audio, yo se lo recomiendo siempre a los estudiantes, donde efectivamente se ofrece y hay que dar el crédito. Eso es por lo menos lo que hacemos nosotros. Otra pregunta es, bueno, herramientas para hacer entrevistas a distancia. Daniel, tú ya dijiste que se han usado el tema del mensajes de WhatsApp en algunos momentos, así como agregando algo extra. No sé si hay uno más que quieran compartir. Sí, yo he estado también explorando ese mundo, porque además con emergencia COVID han salido muchos recursos, y hay una página que se llama Zencastr con Z, que es bastante útil porque lo que hace es que uno como administrador arma la reunión en el fondo, como si fuera Zoom, pero solo con audio, pero la gracia que tiene es que al entrevistado, en el fondo, al quien está al otro lado, lo graba desde su computador. Entonces, si ese entrevistado tiene un micrófono, mucho mejor. Ahora, aun cuando no tenga micrófono y actúe con el micrófono del computador, igual va a ser un mucho mejor audio que a través de la línea, digamos, ya sea por internet y obviamente mejor que el teléfono. Entonces, lo que hace es que graba al entrevistado o a quien está remotamente en su propio computador, y luego toma ese archivo y lo sube a la nube, y uno como administrador lo baja de esa nube. Entonces, es como ponerle una grabadora al tipo allá. Ahora, eso es como... me ha salvado bastante, porque además yo grabo igual acá mi recepción de esa conversación, que es mucho mejor que Skype. Entonces queda bastante decente. Es mejor si bajo el archivo que grabé allá, que también me cubro con eso. Y obviamente nada reemplaza la vieja técnica del TypeSync, o sea, del TapeSync, que es como pedirle al entrevistado que se grabe a sí mismo en una nota de voz en el teléfono y te mande ese archivo de audio, digamos. Que eso lo hago más con periodistas porque están acostumbrados a grabar y grabarse y grabar entrevistas y todo. Entonces, cuando mi contacto es principalmente con periodistas y puedo molestarlos un poco más y no abusar de la fuente, les pido que tomen el teléfono, que abran una nota de voz, se graben su parte de la conversación, nosotros conversamos, yo igual grabo para tener un respaldo, por si acaso, pero después esa persona me manda su archivo de audio y yo junto las dos cosas de la conversación y queda casi como si hubiéramos estado en el mismo lugar. Así que es súper simple y es lejos lo que mejor funciona. O sea, si uno no lo está haciendo en directo, lo que debería tratar de hacer siempre es eso.
Lo otro que yo mencionaría es que a veces tener diferentes calidades de audio es interesante para el oyente. Yo he estado conversando harto, recibiendo llamadas de una cárcel en Perú para un episodio de Radio Ambulante, entonces cada cierto tiempo me llama uno de los reos, que es mi fuente ahí, y claro, o sea, la imperfección de ese audio te ayuda a transportarte a ese lugar, ¿no? Es algo que, como yo no puedo entrar al penal en este instante, eso es algo que al oyente le ayuda, ¿no? O sea, para crear ese cine imaginario que es el audio, ¿no? Sí, ahí le han dado un montón de consejos. También en el chat hay algunas personas dando consejos respecto de sitios que pueden mirar, a donde hay tutoriales también que pueden utilizar para aquellos que están interesados en ver cómo explorar cómo grabar en estas nuevas circunstancias. Hay una pregunta que nos podría tomar como otra media hora, no sé si se puede. Perdona, Nancy, antes para agregar a esto, porque también sé que Daniel ha estado en eso, que hay una página que es maravillosa de un colectivo que tú también tenés que conocer, de radio, que se llama Transom, y que la gente de Radio Ambulante ha estado traduciendo algunos de esos artículos y que son súper, súper útiles, y es gente muy generosa además, gente que es de un colectivo de radio pública que están interesados en que más gente haga radio bien, y ahí se encuentran desde tutoriales de cómo ocupar un programa de edición de audio, a qué micrófonos comprarse según qué presupuesto, cómo sonorizar un estudio en casa, a cosas más editoriales como hacer tal o cual entrevista, cómo solucionar, incluso hicieron uno de cómo cubrir, cómo salir a reportear el COVID sin contagiarse, digamos. Entonces creo que Transom, ahí lo puso Daniel en el chat, transom.org, es fundamental. Y además tienen talleres que son maravillosos. Yo no he hecho hice el taller corto en febrero, que me encantó. El largo dura 2 meses, entonces no sé si alguna vez podré tomarme 2 meses sabáticos, pero sueño con esto. Pero es muy bueno, y la gente es muy, muy, muy buena, muy, muy inspiradora, además de lo que uno aprende técnicamente. Y quien hace ese taller, que es Rob Rosenthal, tiene un podcast que se llama How Sound. Entonces, si ustedes hablan inglés, pero es como hacer un máster escuchar ese podcast. Creo que de las mejores experiencias, de los mejores como recursos de aprendizaje que yo he encontrado en este mundo. Lo otro que iba a mencionar también para los que hablan inglés es el Third Coast Festival, ahí lo puse en el chat. El Third Coast Festival es como la reunión que se hace en Chicago, es como una conferencia de audio que es una comunidad muy creativa, muy generosa, con talleres muy prácticos y muy divertidos, y ellos ponen toda la conferencia online. Entonces, allí puedes ver una ponencia de Jad Abumrad, el fundador de Radiolab, o de Eric Glass, o de Nancy Updike, o todos estos genios de la radio pública en Estados Unidos, contando de manera muy generosa y muy transparente cómo hacen lo que hacen, ¿no? Y es un recurso súper, súper útil. Ok, bueno, ya se nos terminó la hora. Ustedes dieron un montón de consejos y sitios para encontrar, porque yo lo que quería preguntarles para cerrar era que recomendaran algún podcast. Si tienen, de todas maneras, recomendar alguno antes de que cerremos. Francisco, Daniel. Bueno, ya dije, How Sound es como recurso, así como para quienes están en esto aprendiendo. El Daily, obviamente, es como imprescindible. Radiolab, estoy pensando en alguno en español. El tuyo, por Nancy, Relato Nacional. Gracias. Daniel. Yo acabo de comenzar a escuchar un podcast delirante que se llama Winds of Change, que es la historia de una canción por este grupo metalero de Berlín que se llama
¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre del grupo, pero es una canción súper icónica sobre la caída del muro de Berlín. Bueno, esta canción parece que el periodista está investigando un rumor que escuchó una vez, que esta canción fue escrita por la CIA. Entonces, y parece que es cierto, y él está tratando de comprobarlo. Y además es un periodista que se llama Patrick Radden Keefe, que es un genio, ganó un National Book Award este año, es realmente un excelente periodista, y el podcast es delirante y chistoso y bizarro porque, o sea, de todas las jugadas de la CIA, uno se imagina que se metieron en el mundo del metal, pero parece que sí. Déjame que me acordé de otro, que es de uno de los creadores de Radiolab, que se llama Dolly Parton's America, Sí. y uno nunca piensa, yo por mi parte por lo menos, nunca pensé que me iba a interesar tanto Dolly Parton como escuchando ese podcast, porque es impresionante. Sí. Y obviamente el diseño, sonido, la construcción es de uno de los mejores de esto, ¿no? Que ya da un rap, pero además es muy sorprendente, además, y es muy bueno y es muy sano aproximarse a temas que uno piensa que no le interesan, y entrar solamente porque está muy bien contado, porque te grafica qué es lo que uno puede lograr cuando cuenta bien, cuando relata bien y cuando tiene la certeza de que tiene un buen material. Totalmente. Me encanta justo el ambiente que se arma al final de esta reunión y cuando empiezan a dar los mejores datos, los podcasts que han descubierto, porque de repente uno por más que busca y busca, a veces cuesta encontrar. Los jugadores no son... Pero se terminó, lo siento. Entonces como cuando la fiesta se está poniendo entretenida. Puse mi mail en el chat por si alguien tiene como dudas desde, no sé, cosas técnicas a cualquier cosa en que piensen que pueda ayudarles para que haya más gente haciendo esto. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a la universidad, a la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, a Columbia Global Centers Santiago. Espero que para ustedes haya sido tan agradable como ha sido para mí esta conversación. Creo que ha sido muy entretenida. Y nada, y logró ser dinámica también, pese a que estamos con estas pantallas. Saludos desde Perú, mandan Guayaquil, Ecuador, etcétera. Mucha gente manda saludos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Saludos.